Bienvenidos a nuestro podcast tecnológico. Aunque, bueno, hoy nos vamos a sumergir en un tema que afecta a todos. No importa si somos expertos en tecnología o no, la inflación y el costo de vida. Ajá. Es un tema que nos tiene todos un poco desconcertados, ¿verdad? Sí, Por un lado escuchamos que la inflación global está bajando, pero al mismo tiempo ir al supermercado o pagar el alquiler parece cada vez más difícil. totalmente. Entonces, ¿cómo pueden ser ciertas estas dos cosas al mismo tiempo? Efectivamente, parece que vivimos en un mundo de contradicciones. Sí, sí. Y para comprenderlo mejor, hoy vamos a analizar cómo esta situación se está desarrollando en diferentes partes del mundo. A ver. Estados Unidos, Europa, América Latina. Y lo más importante, cómo impacta en nuestras decisiones diarias. Me parece un plan perfecto. Empezamos por Estados Unidos. Parece que allí las noticias son, al menos en la superficie, bastante positivas. ¿Es así? Sí, en Estados Unidos la inflación ha disminuido significativamente llegando al 3.3%. Es una cifra notablemente baja comparada con la que tenían hace un año. La Reserva Federal ha estado trabajando arduamente para controlar la inflación sin afectar negativamente el crecimiento económico, una tarea bastante compleja. Y parece que al menos por ahora lo están consiguiendo. Los mercados financieros y los consumidores están reaccionando con optimismo, lo que en teoría debería ayudar a mantener la economía en movimiento. Y eso suena muy alentador. Pero si la inflación está bajando, ¿por qué seguimos sintiendo que todo es tan caro? La cesta de la compra sigue siendo un motivo de estrés para muchos. Ahí está la clave del asunto. Aunque la inflación general está disminuyendo, hay que tener en cuenta que el precio de los bienes y servicios esenciales como los alimentos o la vivienda se dispararon durante los años de alta inflación. Y esos precios no están bajando al mismo ritmo que la tasa general. Es como si la bajada de inflación fuera una especie de media que no refleja la realidad de lo que la gente experimenta en su día a día. Entiendo. Es decir, que aunque los datos macroeconómicos sean positivos, muchas familias todavía están lidiando con las consecuencias de la inflación en sus presupuestos. Exactamente. Y esa desconexión entre los datos y la experiencia personal es lo que está generando frustración e incertidumbre. No es fácil celebrar una mejora macroeconómica cuando tu realidad individual es completamente diferente. Totalmente. Y mientras en Estados Unidos parecen navegar por aguas algo más tranquilas, ¿qué está ocurriendo al otro lado del Atlántico? ¿Cómo está la situación en Europa? En Europa el panorama es más complejo, incluso podríamos decir que un poco arriesgado. El Banco Central Europeo ha optado por una estrategia diferente a la de la Reserva Federal, bajar los tipos de interés para estimular la economía. Esa estrategia suena similar a la que vimos en Estados Unidos en otras épocas, podría ser contraproducente en este momento. Esa es la gran pregunta. Algunos economistas advierten que si la inflación no está realmente bajo control, bajar los tipos de interés podría tener el efecto contrario al deseado. Podría, en lugar de estimular la economía, aumentar aún más la inflación. Es una apuesta arriesgada, y solo el tiempo dirá si el Banco Central Europeo ha acertado con su estrategia. Es como caminar por la cuerda floja, ¿no? Intentar estimular la economía sin que la inflación se descontrole. Y mientras tanto, ¿cómo afecta todo esto al costo de vida en Europa? ¿Comparten los europeos las mismas preocupaciones que los estadounidenses? Las preocupaciones son muy similares. La energía y las materias primas siguen siendo puntos críticos. La demanda global continúa siendo alta y la incertidumbre geopolítica no ayuda a estabilizar los mercados internacionales. Todo esto deduce en un aumento en los costos de producción y transporte que al final impactan directamente en los precios que pagan los consumidores. Es decir, que a pesar de las diferentes estrategias de los bancos centrales, la incertidumbre sigue siendo un factor común a ambos lados del Atlántico. Ahora bien, dejando Europa a un lado, me gustaría que hablásemos de América Latina. Siempre me ha parecido una región fascinante por su diversidad económica. ¿Cómo está la inflación afectando a los diferentes países de la región? Tienes razón, América Latina es un mosaico de realidades económicas. Algunos países están experimentando una desaceleración de la inflación similar a la de Estados Unidos, pero otros enfrentan desafíos más pronunciados. Un ejemplo de esto es Argentina. A pesar de que la inflación está técnicamente disminuyendo, sigue siendo muy alta. Espera, ¿estás diciendo que la inflación en Argentina está bajando, pero que sigue siendo alta? Suena un poco contradictorio. Lo sé, puede ser un poco confuso. Lo que está disminuyendo en realidad es la velocidad a la que aumenta la inflación, no la inflación en sí misma. Es decir, los precios siguen subiendo, pero a un ritmo más lento. Ah, ya entiendo. Es un matiz importante. Aunque la inflación se esté desacelerando, los precios siguen subiendo, y eso sigue impactando en el bolsillo de la gente. Exacto. Y esto nos lleva a un punto crucial que afecta a todas las regiones que hemos discutido hasta ahora, la percepción ciudadana. Aunque los datos macroeconómicos puedan mostrar una tendencia a la baja, la gente sigue sintiendo que el costo de vida es demasiado alto. Me interesa mucho ese punto. Explícamelo con más detalle.
Es decir, a pesar de que los indicadores macroeconómicos digan que la inflación está bajando, la gente en su día a día no lo está notando. Claro, es como si hubiera una especie de resaca de la época de inflación alta, ¿no? Sí. Como que ya la fiesta se ha acabado, pero Sí. todavía estamos sufriendo las consecuencias. Exactamente. Y eso al final tiene un impacto brutal en la vida de las personas, ¿no? Sí. Familias que tienen que ajustar sus presupuestos, sus hábitos de consumo, incluso tomar decisiones complicadas. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo está afectando esto a los hábitos de consumo? Por supuesto, pues mira, por ejemplo, muchas familias han tenido que reducir drásticamente sus gastos en ocio y en entretenimiento. Ya no se van de vacaciones al extranjero o buscan opciones más económicas dentro de su propia ciudad. También hemos visto un aumento muy significativo en la compra de marcas blancas. La gente está buscando ahorrar en productos básicos y en general yo creo que hay una mayor conciencia de la importancia de planificar las finanzas a largo plazo. Es decir, que estamos aprendiendo a vivir con menos, a priorizar gastos, a buscar alternativas más asequibles. Una especie de reinvención forzada por la situación económica. Se podría decir así. Ya. Y esta situación nos lleva a otro tema importante, la inversión. Ajá. Porque si la inflación está bajando, pero el costo de vida sigue siendo alto, ¿dónde debería la gente invertir su dinero? ¿Qué estrategias pueden ayudar a proteger su capital y a obtener un rendimiento en este entorno tan complejo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? En un mundo en el que la inflación y el costo de vida parecen jugar al gato y al ratón, ¿qué consejos darías a alguien que busca invertir su dinero de forma inteligente? Bueno, hay varias opciones que podrían ser interesantes en este momento. Cada una tiene sus propias características y riesgos, por supuesto, pero vale la pena explorarlas. En primer lugar, tenemos los bienes raíces. Invertir en propiedades inmobiliarias siempre ha sido considerado una opción relativamente segura, sobre todo en zonas con alta demanda y potencial de crecimiento. La propiedad inmobiliaria tiende a mantener su valor a largo plazo y en muchos casos puede actuar como una protección contra la inflación. Siempre se ha dicho que invertir en ladrillo es una apuesta segura. Sí. Y parece que en este contexto de certidumbre económica esa idea cobra aún más fuerza, ¿no? Sí, aunque siempre hay que analizar cada caso individualmente, por supuesto. No todas las inversiones inmobiliarias son iguales. Otra opción que podría ser interesante, especialmente para aquellos que buscan una inversión más conservadora, son los bonos del gobierno. Con la inflación bajo control, los bonos pueden ofrecer rendimientos estables y seguros, aunque quizás no tan altos como otras opciones más arriesgadas. Los bonos siempre me han parecido un poco aburridos, la verdad. Sí. Pero entiendo que en tiempos de incertidumbre la seguridad es un factor muy importante a tener en cuenta. Exactamente. Y para aquellos que buscan una inversión menos arriesgada y más diversificada, los fondos indexados son una buena alternativa. Ya. Estos fondos replican el rendimiento de los mercados más amplios, lo que reduce el riesgo individual. Vale. En lugar de apostar por una sola empresa o sector, se invierte en una cesta de acciones que representan a todo el mercado. Es una forma de diversificar el riesgo de no poner todos los huevos en la misma cesta. ¿Y qué hay de las inversiones más tradicionales como el oro? Siguen siendo relevantes en el panorama actual. El oro siempre ha sido considerado un refugio seguro en tiempos de crisis económica. Cuando hay incertidumbre, mucha gente recurre al oro como forma de proteger su capital. Es un activo que históricamente ha mantenido su valor incluso en momentos de alta inflación o inestabilidad geopolítica. Es como el valor refugio por excelencia, ¿no? Sí, Cuando todo lo demás falla, el oro siempre está ahí. sí, podríamos decirlo así. Y por último, no podemos olvidarnos de las inversiones en tecnología y energías renovables. Estos son sectores en constante crecimiento que tienen el potencial de ofrecer altos rendimientos a largo plazo. La demanda de productos y servicios tecnológicos no para de crecer y la transición hacia un modelo energético más sostenible está impulsando el desarrollo de las energías renovables. Es cierto, la tecnología y las energías renovables están transformando el mundo a una velocidad increíble. Sí, Parece lógico pensar que invertir en estos sectores puede ser una buena estrategia a largo plazo. sí, sin duda son sectores que están en auge y que ofrecen muchísimas oportunidades para los inversores, pero claro, como en cualquier inversión hay que analizar bien las opciones y entender los riesgos. Exacto, no existe la inversión perfecta, cada una tiene sus pros y sus contras. Lo importante es tener una estrategia clara y diversificar el riesgo. Y hablando de estrategias, volviendo al tema principal de nuestro Deep Dive, hoy me parece fascinante cómo la inflación y el costo de vida están impactando en las decisiones de las personas, no solo en el ámbito financiero, sino en su día a día. Totalmente, la inflación nos obliga a replantearnos nuestras prioridades, a ser más conscientes de nuestros gastos y a buscar soluciones creativas para adaptarnos a un nuevo escenario económico. Es como si tuviéramos que aprender a vivir de una forma más consciente, más planificada.
Y eso, aunque pueda sonar un poco agobiante, también puede ser una oportunidad para desarrollar nuevos hábitos y ser más responsables con nuestras finanzas. Estoy totalmente de acuerdo. A veces las crisis nos obligan a ser más creativos, a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y en el caso de la inflación, esa creatividad se está traduciendo en una mayor conciencia sobre el valor del dinero, la importancia del ahorro y la necesidad de buscar alternativas más sostenibles. Sin duda. Y para ir terminando nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo ha afectado esta cambiante situación económica a tu vida diaria y a tus hábitos de consumo? ¿Has tenido que hacer ajustes en tu presupuesto, cambiar de marcas, buscar alternativas más económicas? Y yéndonos a un plano más global, ¿qué medidas crees que se deberían tomar para abordar esa brecha que existe entre los datos económicos y la experiencia real de las personas? ¿Qué pueden hacer los gobiernos, las empresas e incluso nosotros mismos para construir un sistema más justo y equitativo donde el crecimiento económico beneficia a todos, no solo a unos pocos? Buenas preguntas para la reflexión. Sin duda, al final, la economía no se trata solo de números, sino del impacto que tiene en la vida de las personas. Totalmente de acuerdo. Y comprender estos procesos complejos nos ayuda a tomar mejores decisiones tanto a nivel individual como colectivo. Muchas gracias por acompañarnos en este deep dive en el mundo de la inflación y el costo de vida. Esperamos que esta información te sea útil para navegar estos tiempos de cambio e incertidumbre. Recuerda que la información es poder y que estar bien informado es el primer paso para tomar decisiones inteligentes. Hasta la próxima.